Hermanos, continuamos en esta mañana con la serie que iniciamos el domingo anterior acerca de la vida de Pablo. En esta ocasión vamos a Hechos capítulo 9, los primeros 9 versículos, que se relata la conversión de Saulo. Y este mensaje lo hemos titulado De lobo a cordero. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que obre por medio nuestro, Señor. Que tu palabra poderosa pueda llegar a la mente y el corazón de tu pueblo. Y si en esta mañana, en este lugar, hay alguna persona que todavía no te conoce, que esta sea la oportunidad para arrepentirse y entregarse a Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, un difunto pastor llamado Adam, que ministró durante muchos años en la histórica iglesia de Moody de Chicago, expresó lo siguiente: la conversión de un alma es el milagro de un momento. La fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Qué importante es recordar estas palabras. Ninguna persona que viene a Cristo, sin importar lo inteligente que sea, ni lo sincera, ni lo obediente que pueda ser, entra en lo que podría llamarse un mundo de madurez espiritual instantánea. No hay tal cosa como madurez instantánea. Es un proceso a través del cual somos conformados a la imagen de Jesucristo. También en teología se llama esto santificación. Ese proceso de crecimiento a través del cual el Espíritu de Dios va obrando en nuestra vida. Madurez es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Y que comienza en el momento de la salvación. Por otro lado, la conversión sí es el milagro de un momento. Pocas conversiones en la historia del cristianismo pueden realmente compararse con aquella que ocurrió en el camino hacia Damasco y que se nos relata aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y esto es verdad porque pocos opositores del cristianismo han llegado a alcanzar un grado de notoriedad tan abominable como Saulo. Como dije en el mensaje anterior, este hombre parecía más a un terrorista religioso que a cualquier otra cosa. O sea, realmente era un hombre envenenado por el odio contra los cristianos y totalmente enceguecido en su religión, en la cual estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para llevar adelante sus creencias y perseguir a estos nuevos discípulos de lo que se conocía como el camino. Las Escrituras dan fe del pasado pecaminoso de Pablo antes de su conversión. De hecho, muchos pasajes cuentan su historia. Pablo habla en ellos de su triste pasado. Y observe de nuevo el testimonio reiterado de Pablo, confesándose como el principal de los pecadores. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 22, verso 4, dice Pablo: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres. O sea, era un enemigo activo del cristianismo. En Hechos 22, verso 5, dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados.
En el capítulo 26 del libro de los Hechos, en el verso 9 y verso 10, Pablo comparte esta parte de su testimonio al decir: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. No hay duda de que era un hombre activo en su persecución contra los cristianos. En Gálatas capítulo 1, en el verso 13 y verso 14, también podemos leer estas palabras. Gálatas capítulo 1, verso 13 y verso 14, dice Pablo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero como él mismo dice, todo lo hizo por ignorancia. Tenía una religión, pero no tenía un Salvador. Tenía una religión, pero su vida estaba vacía. Y cuando Pablo cuenta este testimonio, que lo hace en reiteradas ocasiones, no lo hacía con orgullo, sino con dolor. Y su propósito era impactar a aquellos que estaban escuchando su mensaje con el Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios, ese Evangelio que transforma vidas, ese Evangelio que lo cambió a él y que puede cambiar a cualquier ser humano sin importar lo lejos que esté de Dios. Agustín llamó a la conversión de Pablo la violenta conquista de una voluntad rebelde. La describió como el cambio de naturaleza de un lobo salvaje al espíritu de un cordero. O sea, de lobo a cordero. Bueno, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios pudo hacer eso en el alma envilecida de Saulo. Ahora, ¿cómo ocurrió? Muchas personas recuerdan su testimonio y creo que coincidiremos en el hecho de decir que fue el resultado de una experiencia a través de la cual Dios nos estuvo buscando. La Biblia dice claramente que no hay quien busque a Dios. Y alguien podría pensar: bueno, ¿y cómo en un momento de mi vida yo llegué a un punto en que busqué a Dios? Bueno, déjame decirte que ese buscar a Dios fue el resultado de que Dios te buscó primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la experiencia de Saulo. En Hechos capítulo 9 comienza la historia y comienza de una manera abrupta. La sangre de Saulo está que hierve mientras se dirige a Damasco con una rabia asesina. Recuerden lo que había escuchado, las palabras de su maestro Gamaliel, y cómo estos sectarios para él seguían con su mensaje. Luego leemos en el capítulo 9, versos 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Fíjense cómo la Biblia describe su condición. Era un hombre envenenado por el odio, enceguecido, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, ¿por qué fue Pablo a Damasco? Porque se había propuesto llegar hasta donde tuviera que llegar para borrar de la faz de la tierra a esas personas. No importa cuán lejano estaba el lugar, él continuaría en su misión de perseguir a los seguidores del camino. Además, Pablo tenía información de primera mano. Él tenía las cifras del censo. Sabía que muchos apóstatas judíos
habían salido huyendo de Jerusalén para buscar refugio en la lejana Damasco. Por eso concibe un agresivo plan para tomar por asalto la ciudad, capturar a los infieles y arrastrarlos a los tribunales. Ese era el plan de Pablo, el plan de un hombre, como he dicho, un terrorista verdaderamente. Ese era su plan, pero Dios tenía un plan diferente. Dice la palabra en el verso 3 y verso 4: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Qué increíble es nuestro Señor! Él no hizo ningún anuncio anticipado. Él interviene sin previo aviso en el curso de la vida de Saulo, cambiando radicalmente su destino. Así es como Dios interviene en nuestras vidas. Saulo tuvo el control de su propia vida por más de 30 años. Piensen, un hombre con una hoja de servicios en el judaísmo insuperable. Pero mientras él buscaba engrandecer más su nombre, el rayo láser de la presencia de Dios cayó sobre él, lo paró en ese camino dejándolo ciego. De la misma manera que aquel resplandor de luz del cielo, aquella luz que se apareció en la primera Navidad, ¿recuerdan? Aquellos primeros pastores que guardaban y velaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y recibieron un mensaje del cielo. De igual manera Pablo fue interceptado en ese camino de destrucción y muerte, como dice la palabra, respirando amenazas y muerte, y él y sus acompañantes cayeron a tierra desconcertados. Por primera vez en su orgullosa y autónoma vida, Pablo se da cuenta que es un desesperado vulnerable. No solo queda postrado en tierra, sino que además se quedó ciego. Los otros sentidos de Pablo estaban alerta. Y para su asombro, escucha una voz del cielo que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué maravilloso es ver al Señor Jesucristo haciendo causa común con su pueblo, identificándose con su pueblo perseguido. Qué gran verdad tenemos en la Biblia. Perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Dios mismo. Saulo estaba convencido de que había estado persiguiendo a unas personas, a unos fanáticos, a seguidores sectarios de un falso Mesías. Pero de pronto descubre que lo que había estado pensando hasta ese momento era un error. Estaba equivocado. Descubre que el verdadero objeto de su abominable ferocidad era Cristo mismo. Se da cuenta no que estaba persiguiendo a los hombres, sino que estaba en una lucha con Dios. Ahora, para mí es algo realmente interesante la manera como el Señor se dirige a Saulo. Lo llama por su nombre. 2 veces le dice: Saulo, Saulo. El Señor lo conocía, de la misma manera que nos conoce a cada uno de nosotros, hoy y en el pasado. Pero no solo eso, conocía también todos los cabellos en su cabeza y todos los pensamientos crueles que albergaba en su mente. Conocía además su motivación venenosa, esa motivación que lo había impulsado a Damasco. El Señor lo sabía todo acerca de Pablo. De eso no le quepa la menor duda. Dios está perfectamente informado acerca de tu vida y de la mía. Él conoce todo acerca de nosotros. ¿Verdad que es increíble? No lo conoce ahora, lo conocía desde antes. Ahora el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saben? Saulo, que nunca había estado bajo una luz tan radiante,
y que jamás había escuchado una voz tan grandiosa, queda impactado y responde humildemente y con respeto: ¿quién eres, Señor? Saben, algunos creen que estas palabras indican el momento de su conversión. Sin embargo, él emplea la palabra griega Kyrios, que significa Señor, pero con minúscula. Significa Señor o Maestro. Bueno, nuestra traducción aparece con mayúscula, pero la idea es que aún Saulo no sabía con quién estaba hablando. Más bien emplea un título de respeto. Equivaldría a decir, por ejemplo, como lo usamos hoy, decirle a alguien: Señor. ¿Quién es usted, Señor? Saulo no solamente estaba ciego, estaba además confundido. Esa voz estaba llena de autoridad, era una voz que nunca había oído. Sin embargo, cuando ya el Señor le responde, eso cambia todo. La respuesta que escucha fue como el impacto producido por una descarga eléctrica. El Señor se revela con toda claridad y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Piense por un momento cómo se sintió Pablo. ¿Qué ocurrió en su interior? Debe haberse producido varios segundos de un silencio ensordecedor mientras Saulo expresa del estupor. Ahora, una vez que ocurre esto, una vez que el Señor le dice quién es, él deja de creer que Jesús estaba muerto. El viaje cambió de dirección, y no en ese momento, cambiaría radicalmente su vida. Su mente dio un giro que finalmente lo transformaría totalmente. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Esa es la esencia, hermanos, de lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Saben lo que es? Es un giro total. Es una transformación radical. Es el milagro de un momento. Y eso fue lo que precisamente le sucedió al otrora orgulloso fariseo en el camino a Damasco. En la mente de Saulo cambiaron muchas cosas. Y fue un cambio total. Lo primero, cambió su manera de pensar en cuanto a Dios. En realidad, el Dios en el cual él creía no era el Dios que se le revela ahora. Tenía un concepto diferente de Dios. Probablemente cambió radicalmente su manera de pensar en cuanto a Jesús. Su manera de pensar en cuanto a la resurrección que los discípulos estaban proclamando. Cambió su manera de pensar con relación a aquellos que seguían a Jesús. Me imagino que su cabeza debe haberle estado sacudiendo durante días. Y se dijera una y otra vez: ¿cómo es posible que haya estado equivocado tanto tiempo? Es lo mismo que usted y yo experimentamos cuando por primera vez somos iluminados por el Espíritu Santo para entender la verdad del Evangelio. Y miramos atrás y decimos: pero ¿cómo era posible que estuviera tan ciego? Y que no me diera cuenta de esas verdades que una y otra vez me proclamaban. ¿Cómo es posible que tuviera una manera de pensar tan distinta? Él había pensado que Cristo estaba muerto. Y ahora no le cabía la menor duda de que estaba vivo. Este Jesús, que sabía su nombre, sabía también lo que él había estado haciendo. No hay lugar donde el hombre pueda esconderse de la presencia de Dios. Dios es el testigo silencioso de todo lo que hacemos con nuestra vida. Y no solo de lo que hacemos, sino aún de lo que pensamos. Como dice la Biblia: aún no está la palabra en mi boca, y tú lo sabes todo, Señor.
No ahora que somos cristianos, Él conocía todo acerca de nosotros, desde antes. Es más, desde antes de la fundación del mundo. Este furibundo rebelde había finalmente encontrado la horma de su zapato y no tenía ningún lugar donde esconderse de Dios. Él comprendió que el Jesús vivo, a quien él había odiado, a quien él había negado durante toda su vida, ahora estaba allí. Él era su Señor, Él era su Salvador. Ahora, el diálogo que tiene el Señor con Saulo después es cuando podemos saber con más claridad que el Señor había estado con él siempre, que Dios tenía un propósito con su vida y había estado tratando con Saulo desde hacía muchísimo tiempo atrás. Probablemente usted esté aquí en este lugar y no tenga la más mínima idea de que en su vida ha estado en la mano de Dios, aun cuando usted no se ha entregado a Jesucristo todavía, porque Dios le busca. Dios quiere ganar su atención. Dios quiere ablandar su corazón. Dios quiere hacerle entender que está perdido y que la única esperanza para su vida es Jesucristo. Hechos capítulo 26 nos proporciona una fascinante reflexión en cuanto al deslumbrante encuentro de Saulo con Cristo. Llegando allí a Hechos capítulo 26, vemos a Pablo de pie ante Agripa, y él recuerda las palabras que Jesús le dijo en el verso 14 de Hechos 26, donde leemos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aparentemente, dar coces contra el aguijón era una imagen tomada de la vida rural, o sea, la vida en el campo. Esta imagen es sacada de la práctica que tenían los granjeros de aguijonear a sus bueyes en el campo. Y aunque esto no nos resulte tan familiar hoy, todo el mundo lo entendía en aquel tiempo. Los aguijones eran instrumentos delgados, pedazos de madera, romos por un extremo y afilados por el otro. Los granjeros utilizaban la punta afilada, ¿saben para qué? Para obligar a moverse a los bueyes testarudos. De vez en cuando el animal se molestaba y pateaba el aguijón. Y cuanto más lo pateaba, más sería la carne de la pata, causándole más dolor. Cuando meditamos en la conversión de Saulo, puede parecernos que fue un encuentro repentino con Cristo. Pero si consideramos las palabras del Señor, tal como Él las dijo, al decir: dura cosa te es dar coces, creo que el Señor estuvo tratando con Saulo durante años. Estuvo aguijoneándolo y acicateándolo durante años. Permítanme que mencione varios aguijones que el Señor utilizó para el arrepentimiento de Saulo. Y mientras los consideramos, piense su propia vida. Si ya es cristiano, mire a su pasado y recuerde lo que Dios hizo en usted. Recuerde que usted también, como un buey, estuvo dando patadas contra el aguijón. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo, piense en su condición, que quizás está luchando contra Dios, que quizás está como un empecinado buey, dando patadas, y mientras más patadas des, más te vas a herir, porque Dios es el único que puede someter una voluntad rebelde, y no hay voluntad tan rebelde que Dios no pueda doblegar. Recuérdenlo. Y quiero pensar en tres aguijones. El primero es el de la vida y las palabras de Jesús. Creo que las palabras y las obras de Jesús
inquietaban a este fanático fariseo. La Biblia no lo registra. Sin embargo, es muy probable que Saulo hubiese escuchado a Jesús en algún momento cuando enseñaba y predicaba en lugares públicos. Piensen esto, ambos eran de edades parecidas. Eran contemporáneos en una ciudad que Saulo conocía muy bien, Jerusalén, y que Jesús visitaba con frecuencia. Imaginemos a Saulo. El nombre Pablo significa pequeño, lo que indica que podía tratarse de un segundo Zaqueo. O sea, pudo haber sido un hombre menor de estatura que los hombres promedios, la estatura de los demás. Imagínense a Saulo de puntillas, estirándose para poder ver a Jesús, al tiempo que se preguntaba a regañadientes cómo podía ese falso profeta estar ganando tanta popularidad. Probablemente diría: tonterías, esto tiene que ser obra del mismo diablo. Acuérdense que a los fariseos les encantaba pensar de esa manera. Lo hicieron con Jesús. No obstante, el ministerio de Jesús se clavó en la mente de Saulo. Ahora, suponiendo que nunca hubiese visto a Jesús en persona y que nunca le haya escuchado directamente, si tuvo acceso de primera mano a sus mensajes y sus enseñanzas, porque ese era el mismo mensaje que estaban proclamando sus seguidores. Es decir, que esas enseñanzas de Jesús tuvieron que haberse clavado en la mente de Saulo. Y cuanto más lo aguijoneaban, más se resistía al llamado de Dios. Pero la verdad es, amados hermanos, que una vez que una persona se encuentra seriamente con Jesús, no puede escapar de Él. Sus palabras y sus obras se meten en lo más profundo de nuestra conciencia. El segundo aguijón que Dios usó fue la serena muerte de Esteban. Yo pienso que Saulo probablemente nunca se recuperó de aquel espectáculo, aquella imagen mental de la muerte de Esteban, de esa escena brutal. Y es posible que se haya quedado, probablemente, con una de las túnicas que sostuvo en sus manos, ahora manchada con la sangre del mártir. Y cada vez que miraba aquella ropa, recordaba lo que había visto. Lo que inquietaba a Saulo no era solo la muerte, la manera como murió Esteban, sino lo que lo perturbó profundamente fue la forma como él enfrentó la muerte. Ningún grito, ningún despreciable pedido de misericordia, ninguna maldición, no negó su fe, enfrentó con absoluto valor su ejecución. Y dice la Biblia que su rostro brillaba como si fuera la cara de un ángel. Pero más allá de eso, la manera como oró, lleno de compasión por su verdugo, suplicó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo. Eso tuvo que haber impactado a Saulo. Eso impacta a la vida de cualquier incrédulo. Mientras que se pregunta: ¿y cómo es posible que haya dicho eso? Algo hay en su vida que pudo morir de esa manera. Pero Dios lo escucha y dice: no es algo, es alguien. Eso de algo lo escucho una y otra vez. Personas que son impactadas de alguna manera con el testimonio de los creyentes y con el poder transformador del Evangelio, y dicen estas palabras: algo tiene que existir. Falta todavía, no es algo, es algo. Es la persona de Jesús. Ahora, yo me pregunto si en algún momento de sinceridad, mientras Saulo estaba solo, o tal vez mientras hacía ese fatigoso viaje hacia Damasco,
estaría reviviendo en su mente la manera tan serena a través de la cual murió Esteban. Si lo hizo, eso debió haberlo aguijoneado. Y un tercer aguijón que Dios usó: la temeraria fe de los creyentes. Indiscutiblemente que esto tiene que haberlo impactado. La Biblia dice que él los arrastraba, los perseguía como a fieras, el lobo detrás de los corderos, los obligaba a blasfemar, no era amable con ellos, los maltrató y fue testigo en muchas ocasiones de la manera como ellos enfrentaban su persecución. Fue testigo de las amenazas que le hacían y cómo a pesar de las amenazas seguían firmes. Saulo seguramente no pudo dejar de notar la valentía de sus prisioneros, aquellos hombres que él había perseguido, encarcelado de manera cruel e ilegal y que rara vez rechazaban ser torturados. Aunque algunos podían flaquear en su fe, la gran mayoría permanecía fiel y leal a su dueño, a Cristo. Esta actitud tuvo que haber aguijoneado profundamente a Saulo. Estoy seguro que él no podía sacarse eso de la mente. Tú que estás aquí en esta tarde, esta mañana, ya casi tarde, ¿no te has puesto a considerar que Dios está tratando con tu vida? Que Dios está decidido a no dejarte, que todo lo que te ha ocurrido es el resultado del plan soberano de Dios buscándote, tratando de ganar tu atención, ablandar tu corazón. Dolorosamente hay algunos que siguen huyendo y huyen y huyen hasta la muerte misma. Pero ¿por qué tiene que pasar así con tu vida? Todavía estás a tiempo a reconocer los errores que has cometido, a reconocer que eres un pecador sin esperanza y que solo en Cristo puedes encontrar un propósito para vivir en el presente hoy y con una esperanza en el futuro mañana. Dios aguijoneó al testarudo y orgulloso fariseo. Día tras día, este hombre daba patadas, daba coces contra esos aguijones hasta que finalmente captó el mensaje. Llegó a un punto en su vida en que se dijo: ya no voy a correr más, ya no voy a esconderme más, porque no hay lugar donde pueda ir que Dios no me alcance, no hay sitio donde me pueda meter que Dios no me vea. Has ganado, Señor. La lucha había terminado. Y como siempre, Dios gana. Dios vence. Dios siempre gana. C.S. Lewis comparó la obra de conquista hecha por Dios sobre la voluntad rebelde de Saulo con un jugador de ajedrez. Un jugador de ajedrez en el cielo, manipulando sistemática y pacientemente a su contrincante, arrinconándolo hasta que éste acepta finalmente el jaque mate. Al igual que Saulo, nosotros no podemos rivalizar con Dios. Ningún hombre puede hacerlo. El jaque mate es inevitable. No tenemos escapatoria. Si alguien se escapa, porque ocurre, si alguien va a la perdición, es porque esa persona nunca iba a caer. Y Dios lo sabe. Pero todos aquellos que Dios conoce, que son parte de su pueblo, que la Biblia llama los elegidos de Dios, no pueden escapar a su voluntad. Dios hará lo que haga falta para llevarnos al punto de absoluta dependencia de Él. Lo que haga falta. Inflexiblemente, pacientemente y fielmente nos va a aguijonear hasta que al final y voluntariamente nos dobleguemos ante Él. Dios está tratando con su vida. Probablemente usted no sea un Saulo, no sea ese terrorista religioso,
no sea un asesino conocido, tal vez no lo sea, pero su vida es la vida de un pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores. No importa que usted crea que está viviendo una vida moralmente limpia. Para ser pecador, solo hay que nacer en este mundo. Y en cuanto llegamos a tener conciencia, decidimos pecar. ¿Cuántos pecados tiene que cometer una persona para ser un pecador en la práctica? Uno solo. Ahora somos los seres humanos los que clasificamos los pecados en grandes y pequeños. Pero con Dios no es así. No importa que usted lleve una vida moralmente recta, limpia. Es más, puede que usted sea la persona, la mejor persona de su vecindario. ¿Es usted el tipo de persona que no hace declaraciones falsas de impuestos, ni le miente deliberadamente a su pareja? Es probable que usted jamás haya cometido lo que se podría llamar un hecho vergonzoso, escandaloso. Ni tampoco haya dicho nada que haya herido seriamente a alguien que ama. A lo mejor a los ojos de otras personas está viviendo lo que la gente llama una vida admirable. Sin embargo, a pesar de todo eso, déjeme decirle que usted está a años luz de Dios. Si no se rinde, si no rinde su vida a Dios, solo por la fe, solo a Cristo, estará tan perdido como estaba Saulo cuando andaba por ese camino hacia Damasco. La Biblia dice que la paga por el pecado es la muerte. Un día usted va a morir. Todos vamos a morir. No importa que algunos logren vivir más y otros menos, pero todos nos vamos a enfrentar con la experiencia de la muerte que nos recuerda nuestra condición pecaminosa. Si usted muere sin Cristo, usted va a ir al infierno. Es un lugar de condenación, la Biblia lo llama. Y allí no hay oportunidad. De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No hay oportunidad. Nadie puede salir del infierno ni por muchísimas oraciones. Y no hay tal cosa como un purgatorio, donde allí se va a entrenar y preparar para entonces ir al paraíso. Eso es mentira. La Biblia no habla de eso. O va al infierno o va al cielo. Todo dependerá de la decisión que usted tome ahora aquí en el presente mientras está vivo. ¿Ha tomado usted esa decisión? ¿Ha reconocido su condición de pecador? ¿Y que sus pecados ofenden a Dios? Si no lo has hecho, ¿estarías dispuesto a hacerlo ahora? En este lugar, en este momento. Puede cambiar tu vida para siempre. Este puede ser tu Damasco, tu camino a Damasco, tu conversión, como la de Saulo. Si estás dispuesto a reconocer, el Señor te está llamando, y te está llamando por tu nombre, porque Él te conoce. Dios sabe mucho más de ti, de lo que seas capaz de imaginar. Yo no tengo información acerca de tu vida, pero Dios sí la tiene. Y Él te está llamando. No es una casualidad que tú estés aquí en esta tarde. Te llama. Ahora, Él te dice: yo soy Jesús, tu Señor y Salvador. Morí en la cruz por tus pecados. ¿Qué harás? Bueno, algunos, a pesar de estar ciegos y en el suelo, se levantan y salen huyendo de Jesús. Imagínense a un ciego huyendo. ¿Qué hace? Da tropezones, se vuelve a caer. Esa es la condición en la que viven muchas personas, la mayoría en este mundo. Son ciegos huyendo de Dios. Es ahí lo ridículo, lo absurdo de esa conducta. Un día volverán a caer y entonces estarán vencidos. La oportunidad es ahora. ¿Por qué no hablas con Dios? Y le pides perdón por tus pecados, reconociendo tu condición, pidiéndole que te cambie y te transforme, que tú reconoces, Señor,
Dile que eres un pecador. Dale gracias por lo que Jesús hizo en la cruz por tus pecados y recíbele como tu Salvador. Este sería un buen momento para hacerlo. Si hay alguien aquí que no lo haya hecho y le gustaría hacerlo, yo quiero invitarle a que me acompañe en esta oración. Quiero aclararte, no te vas a hacer salvo por la oración. La oración no te va a salvar. El que te salva es Jesús. Solo es una manera a través de la cual te estoy mostrando cómo hablar con Dios. Quiero que ahí en tu mente y en tu corazón repitas conmigo estas palabras, pero pensando no en que el pastor las está diciendo, sino en que tú estás hablando directamente con Dios y le estás pidiendo que perdone tus pecados. Ora en silencio. ¿Dónde te encuentras? Conmigo. Amado Dios, te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Gracias por esa muerte. Gracias, Señor, porque lo hizo por mí. Lo reconozco. Gracias porque resucitó de entre los muertos y está vivo. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Te pido que me perdones. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. O tal vez su caso sea el de un creyente, pero un creyente que ha estado jugando a vivir en rebeldía. Quiero decirte que de la misma manera que Dios aguijonea a alguien para que venga a los pies de Cristo, Él también sabe usar el aguijón para ablandar el corazón de un cristiano que anda en rebeldía. Quizás tú digas, no, pero todavía vengo a la iglesia. Sí, eso es lo último que te falta por perder. Hay algunos que vienen a la iglesia como si fuera que estuvieran sujetos con un simple escoteo. En cualquier momento se puede despegar, pero ya no leen la Biblia, han dejado de orar y mucho menos servir al Señor. Sus vidas están frías, apáticas, porque han abierto su alma al pecado. Usted debe saber que si eres hijo de Dios, Él no te va a dejar. Tarde o temprano. Aclaro, si eres hijo de Dios. Porque puede suceder que alguien piense que es creyente y no lo sea. Pero si eres hijo de Dios, Él no te va a dejar. De la misma manera que nosotros como padres no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, así ocurrirá con Dios, que de una manera perfecta, absoluta, es Dios y es perfecto. Tarde o temprano tendrás que ponerle atención, no importa lo que Él tenga que hacer. Te va a llevar a un punto en tu vida en que comprenderás que no tiene sentido continuar dando coces contra el aguijón. Dios puede ganar tu atención por medio de una tormenta. Pero ¿por qué vas a esperar que llegue la tormenta? Recuerda, el Señor llamó a Saulo por su nombre. Dios te conoce y sabe todo lo que estás haciendo. Él sabe que tú dices ante la gente, soy cristiano, y ante tu familia te declaras como alguien que ama a Jesucristo. Pero después que sales de la iglesia y cuando nadie te está mirando, haces cosas que a Dios no le agradan. Y piensas que porque no te han descubierto, todo está bien. No juegues con Dios. Él sabe todo acerca de ti. Y cuando tú mientes, cuando tú haces algo que a Dios no le agrada, Él es testigo. El testigo silencioso. Pero como digo, el hecho de que esté en silencio no significa que no está presente. Él sabe lo que haces. ¿Y cómo crees que Dios se siente? No voy a usar esta palabra, porque ya usted probablemente la pensó. Dios se siente triste. Bueno, eso es real, pero te voy a decir, Dios se siente indignado. ¿Sabes que Dios siente ira? Y cuando tú dices que eres creyente y llegas a vivir una vida de desobediencia, Dios se molesta. Y hará lo que tenga que hacer para ablandar tu corazón. Él te va a poner de rodillas.
un día te va a poner de rodillas. ¿Por qué no te pones tú de rodillas antes que llegue ese momento? Pídele perdón a Dios por tu indiferencia, por tus pecados, por estar jugando al cristianismo. Pídele perdón por lo malo que has hecho. Ponle fin a tu camino a Damasco. Ríndete hoy y no lo vas a lamentar. Si esta es tu situación, en silencio allí, ora conmigo. Padre, en esta hora vengo a ti con un corazón arrepentido, reconociendo que he andado en desobediencia, que he hecho cosas que te ofenden profundamente. Yo sé que ya Cristo murió por mis pecados. Te pido ahora, Señor, que me des un corazón humilde para reconocer mi desobediencia. Reconozco que te ofenden, Señor, mis pecados. Ayúdame, Padre, a obedecerte, a apartarme de esto y a vivir una vida que te honre y te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien en esta tarde que repitió esa primera oración conmigo, que le ha dado su vida a Cristo? Si no lo has hecho, me gustaría verte y saber que aquí tenemos algunos Saulos que Dios ha cambiado. ¿Hay alguien que quiere levantar allí su mano porque le ha dado a Dios su corazón? Termino recordándote las palabras de Jesús. Saulo, Saulo, ahí pon tu nombre, como quiera que te llamen. Repito, Juanita, Menanita. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. No vas a poder escapar de Dios. Alguien llamó a Dios el eterno sabueso del cielo. Dios te está buscando y no te va a dejar. Él va a ganar tu corazón. Ojalá que hoy lo vaya a ganar. Que el Señor te bendiga.